Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora consejera, planteábamos esta propuesta de comparecencia en un momento que entendíamos que se despejaba una parte muy importante de nuestro sector primario, no toda. Precisamente la parte más densa de nuestra intervención va a estar dirigida al trabajo que queda por hacer, al desarrollo de las distintas medidas, fundamentalmente de aquí al 31 de diciembre, en la elaboración del plan estratégico único por parte del Estado, pero en el que tienen que verse representados los intereses de cada uno de los territorios, y entendemos que si hay un territorio que por sus singularidades tiene que tener un estatus especial dentro de ese plan estratégico, obviamente debe ser Canarias. Pero hablamos de la PAC, precisamente esa negociación para el periodo 2023-2027, una vez salvado el periodo transitorio, que fue otra gran noticia, porque se salvó yo creo que con una negociación muy importante, estaban en juego muchísimos aspectos, la salida del Reino Unido parecía que lo iba a distorsionar todo, pero creo que fuimos capaces de colocar, de defender bien los intereses del sector primario en nuestra tierra. Por tanto, ese fue un primer paso. Queda ahora el otro periodo, el potente, el importante, en los próximos años, donde nos estamos jugando de manera esencial una parte de ese futuro. Una política agraria común que ha formado parte casi de manera fundacional como uno de los ejes absolutamente estructurantes, vertebradores, de eso que en su día fue la Comunidad Económica Europea y ha llegado hasta lo que hoy en día tenemos. De hecho, llegó un momento en el que casi el 80% del fondo comunitario, del fondo de la Unión Europea, estaba destinado precisamente a esta tarea. Jugaba un papel esencial la política agraria por distintas razones, pero entre otras, fundamentalmente por la necesidad de proteger a uno de los sectores a nivel del conjunto de Europa mucho más vulnerables en el contexto internacional. Si eso era en Europa, ni le cuento en Canarias. Y es por eso que, afortunadamente, dentro de las medidas que la PAC tiene en el conjunto de la Unión Europea, ha sido capaz de desarrollar aspectos específicos muy concretos relacionados con Canarias, fundamentalmente por nuestra condición de ultraperificidad, pero también por el hecho insular en sí mismo, por la morfología, la tipología de nuestro territorio, que condiciona la práctica de todas las actividades, pero de manera especial la del sector primario. Nuestra condición ultraperiférica genera sobrecostes importantísimos a la hora de producir en las islas. Muchos de los insumos que se necesitan para elaborar o para poder trabajar en condiciones vienen de fuera. Esa morfología que hace en unas islas más que otras un nivel de pendiente muy pronunciado que dificulta y que encarece también finalmente el producto, la actividad, un minifundismo importantísimo frente a la realidad en otros territorios del conjunto del Estado y ni le cuento a nivel de la Unión Europea, lo que hace también que esa economía de escala pues no sea tan competitiva como en otros lugares y también pues costes mayores en mano de obra, entre otras muchísimas cuestiones. Todo esto, todas estas singularidades ha hecho que la Unión Europea finalmente haya ido introduciendo algunos elementos esenciales, pilares dentro de la PAC en Canarias. El POSEI es el gran instrumento, la gran herramienta, más de 268 millones de euros que se fueron complementando con ayudas estatales, el POSEI adicional, unos 18 millones de euros, primero compartido entre el Estado y Canarias, y afortunadamente fuimos capaces, de Nueva Canarias, precisamente en su momento, de colocar una enmienda que luego ya se trasladó al REF y es el Estado el que financia esa cuantía de manera íntegra. Por cierto, durante mucho tiempo, aunque estaba comprometido por parte del Estado y de la comunidad autónoma, ni unos ni otros fueron capaces de articular ese tema. Se empezó a reconducir en la legislatura pasada de manera notable y creo que hoy en día estamos en unas condiciones importantes. El REA es otro elemento muy importante que ayuda a todo este sector. Hablamos de herramientas como el PDR. En definitiva, muchos aspectos que son importantes. Yo en la segunda parte de la intervención empezaré a aterrizar en algunos de estos aspectos, pero de manera muy especial, después de haber hecho este reconocimiento de lo que significa la PAC a nivel de Europa y de manera singularizada a nivel de Canarias, las buenas noticias que hemos tenido en los últimos tiempos, lo que nos jugamos de aquí a diciembre de este año, todos
pero a nivel estatal, pero de manera especial Canarias, y por tanto conocer en qué líneas está trabajando la Consejería para dejar bien situado a nuestro sector en ese plan estratégico. Hablaremos también de otras cuestiones que afectan de manera muy directa a nuestro sector primario y que pueden ser una oportunidad esta negociación para introducirla. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señora consejera, creo que era importante destacar ese acierto y ese éxito de garantizar los fondos del POSEI por lo que significan para la estructura de nuestro sector primario y garantizada esa parte que era esencial dentro de la negociación de la PAC. Ahora viene el segundo elemento. Decíamos que para nosotros lo que es fundamental ahora es lo que queda por conseguir, lo que queda por amarrar. Primero, hasta 31 de diciembre, conocemos la propuesta de ese plan estratégico estatal en el que Canarias sí que aparece de manera singularizada. Nos gustaría, y en eso coincidimos con el portavoz del Grupo Nacionalista, que fuera de una manera más destacada, pero tiene sus apartados específicos, en concreto un apartado propio, el POSEICAN, en donde se establece no solamente la garantía al final pues, de instrumentos como el POSEI, como estamos hablando, sino algo para nosotros muy importante, la diferenciación en Canarias con respecto al resto del territorio estatal de la figura del agricultor activo. Era esencial conseguir ese elemento y de momento lo tenemos ya introducido en un apartado específico donde Canarias ha logrado mantener esa singularidad. Si no, la consecuencia es que muchos de nuestros agricultores, una parte importante de nuestros agricultores, no habrían podido acceder a muchas de las ayudas, entre otras POSEI o las del PDR, fundamentales en líneas para jóvenes agricultores, para instalaciones de distintas características del sector primario. Por tanto, el haber logrado esa diferenciación fundamental. Digo que es importante trabajar sin descanso de aquí al 31 de diciembre de 2021, que es cuando se aprobará definitivamente esta propuesta que, de momento, no pinta mal con respecto a los intereses de Canarias, y luego del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, que es cuando se aprobará definitivamente por parte de la Unión Europea para entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Por tanto, nos queda un año y medio por delante intenso. Logros que hemos conseguido en este instante podrían perderse por el camino, pero también es verdad que es una oportunidad, aspectos que siguen debatiéndose, todavía nos queda tiempo para ir consolidando en los meses que tenemos por delante. La figura del agricultor activo, creo que todos entendemos que esa diferenciación era fundamental. Hablamos de un territorio Canarias, lo decía al principio, donde la pequeña extensión de sus cultivos, la nota dominante. Canarias es de todos los territorios de la Unión Europea, por supuesto, del Estado español, donde la dimensión de los territorios con respecto al número de agricultores es la más baja de todas y, por tanto, era necesaria esa consideración de manera específica. Si no, se iban a perder fondos importantes relacionados con el primer pilar, que son esenciales. El segundo elemento es la diferenciación también de Canarias con respecto al resto de territorios sobre la aplicación de los ecoesquemas. Parece que hay sintonía por parte también a nivel estatal de considerar esta cuestión, pero no ha sido capaz de identificar esa exclusión de Canarias en cuanto a los criterios establecidos para otros territorios en la aplicación de los ecoesquemas dentro de esa propuesta de plan estratégico. Es verdad que ya nosotros estamos trabajando en líneas que dirigirían en esa situación, un modelo que lo que intenta es profundizar en prácticas más sostenibles, en un modelo de agricultura ecológica, en un modelo mucho más integrado con el entorno, con el medio ambiente y, por tanto, a día de hoy, con distintas iniciativas que desde Canarias ya se llevan a cabo, con programas específicos del propio PDR, podríamos estar en condiciones de cumplir esos objetivos. Me gustaría saber, en su segunda intervención, si esto ya está fijado. Yo no he sido capaz de identificarlo dentro de ese plan estratégico, pero creo que es fundamental excluir el cumplimiento estricto en los mismos términos que el resto del Estado con respecto a Canarias. Y luego sí que defendemos, una vez salvadas estas cuestiones, pues las líneas de actuación planteadas dentro del primer pilar, fundamentalmente dirigidas al mantenimiento de renta, y del segundo pilar, fundamentalmente también dirigidas a actuaciones dentro del ámbito rural, aunque es verdad que a día de hoy esas actuaciones, el peso fundamental siguen estando también centrados en la actividad
agrarias y de ahí pues los fondos FEDER son su principal herramienta. A partir de ahí, una vez que seamos capaces de consolidar eso, dos cuestiones más. La gobernanza establece ese plan estratégico a nivel estatal que cada uno de los territorios y el Estado estaremos en igualdad de condiciones, los 17 entre nosotros, pero también con respecto al Estado, en esos espacios de gobernanza para el desarrollo de la misma. Me gustaría concretar exactamente si esto definitivamente es así. Y un elemento también esencial. Hemos logrado garantizar, cuando hablamos del POSEI, los fondos. Usted lo decía en su primera intervención. Ahora se trata de cómo los aplicamos, de cómo somos capaces de seguir trabajando la interlocución con el sector para mejorar la capacidad que esos fondos tienen para intervenir en nuestro campo, en nuestro sector primario, mejorando sus condiciones. Lo digo porque llevamos muchos años con esas cuantías y, desgraciadamente, hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido perder extensión agraria, empleo, riqueza dentro del sector primario. Por tanto, algo no funciona del todo. Son esenciales. Nosotros vamos a seguir peleando por las mismas. Pero es verdad que tendremos que seguir trabajando junto a otras medidas para que además sean eficaces, eficientes y puedan cumplir con ese gran objetivo. Y termino con otra cuestión. Creo que esta negociación con la Unión Europea dentro de la política agraria común debe, y si no nosotros tendríamos que introducirlo, establecer un elemento esencial, donde nos jugamos muchísimo, el conjunto de la Unión Europea, España, pero de manera especial también Canarias. Y hablo de la competencia desleal de otros territorios. Si algo ha caracterizado a la PAC precisamente ha sido por defender un modelo agrario donde las rentas se pueden equiparar con otros sectores productivos. Si algo ha caracterizado lo que la PAC ha defendido en los últimos años, un altísimo nivel de exigencia en cuanto a la calidad de los productos, en cuanto a los productos fitosanitarios que terminan en la tierra y, por tanto, terminan también en nuestro organismo. Tenemos que ser capaces de seguir siendo muy exigentes en la Unión Europea para impedir la introducción de productos de terceros países que no trabajan con esos criterios. Pero voy más allá. Hay una característica, porque sé que esto además es complejo, pero debe ser una de las exigencias fundamentales, pero hay una característica que sí que creo que debemos de exigir. Porque ya no es solo desde el punto de vista de las propias políticas de la Unión Europea en el ámbito agrario, sino desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad internacional y de las propias sentencias del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Y hablo de la explotación en miles y miles de hectáreas en el Sáhara ocupado por parte de Marruecos. Ya incluso Extremadura ha sacado comunicados durísimos en este sentido, ni le cuento cómo afecta a Canarias, fundamentalmente al sector del tomate, porque no solamente está actuando, digamos, con unas ventajas competitivas absolutamente desleales, precios, productos fitosanitarios que están prohibidos aquí, sino que además está utilizando un suelo que no puede utilizar porque forma parte del expolio y que, por tanto, con sentencias de la Unión Europea no deberían de aplicarse.